En una tierra reseca por el pecado vivía un hombre diferente. Vestía piel de camello, comía lo que el desierto le daba y caminaba con fuego en la mirada. Su nombre era Elías. No era rey, no tenía ejército, pero hablaba en nombre del Dios verdadero. Israel había olvidado a su Dios. Ahora seguían a Baal, un Dios falso, sin poder, sin vida. Pero Dios no se había olvidado de Israel y enviaría a su profeta a recordárselo. Elías subió al palacio sin miedo. Frente al trono, señaló al rey Acab y dijo con voz firme: «Tú has traído ruina sobre Israel. Has abandonado al Señor y seguido a Baal». Acab lo miró con furia. «¿Eres tú perturbador de Israel?». Pero Elías no se inmutó. «Reúne a todo el pueblo en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Hagamos un duelo, y que el Dios que responda con fuego sea el verdadero Dios». El rey aceptó, y así comenzó el día en que el cielo mostraría quién manda. El sol ardía sobre el monte Carmelo. Miles de personas subieron a ver lo que pasaría. Elías se puso de pie frente a todos y gritó: «¿Hasta cuándo van a seguir dudando entre dos caminos? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal lo es, entonces síganlo a él». Pero el pueblo guardó silencio. Nadie respondió. Nadie se movió. Los profetas de Baal se reían, pero Elías no estaba solo. El cielo lo observaba. Era el momento de tomar una decisión, y el monte Carmelo sería el escenario del fuego. Elías se acercó al pueblo y dijo: «Traigan 2 bueyes. Los profetas de Baal que preparen uno y lo pongan sobre su altar. Yo haré lo mismo con el mío. Pero no encenderemos fuego. El Dios que responda con fuego desde el cielo, ese es el verdadero Dios». El pueblo, ahora más atento, respondió: «Nos parece bien». Los 450 profetas de Baal se adelantaron con orgullo y confianza, pero Elías sabía que lo que venía no sería un truco. Era una batalla entre el cielo y la ilusión. Desde la mañana los profetas de Baal comenzaron su espectáculo. «Baal, respóndenos». Danzaban alrededor del altar. Gritaban, saltaban, se cortaban con cuchillos mientras la sangre corría sobre sus brazos. Pero no había voz, ni fuego, ni siquiera un susurro. Elías los miraba, con tristeza y algo de ironía. «Griten más fuerte», dijo. «Quizá está dormido o fue de viaje». Los profetas se desesperaron, pero el cielo seguía en silencio. Porque los dioses falsos prometen mucho, pero nunca responden. Cuando los profetas de Baal se agotaron, Elías dijo: «Ahora acérquense a mí». El pueblo guardó silencio. Todos miraban con atención. Elías se agachó y comenzó a reconstruir el altar del Señor, ese que había sido destruido hace años. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Piedra tras piedra, levantó lo que el pueblo había olvidado. Antes del fuego, Dios quería restaurar el corazón. Con el altar listo, Elías colocó la leña. Luego preparó el sacrificio sobre ella, y entonces hizo algo que dejó a todos en shock. «Llenen 4 cántaros de agua y derrámenlos sobre el altar». Lo hicieron. «Háganlo otra vez», y luego una tercera vez. El agua corría por la leña, empapaba las piedras, llenaba una zanja cavada alrededor. Todo estaba empapado, inútil para arder, salvo que Dios mismo lo encendiera, porque cuando todo parece imposible, es cuando el cielo prepara su entrada. Todos guardaban silencio, los profetas de Baal agotados, el pueblo expectante, el altar empapado. Elías levantó los brazos al cielo y oró con voz firme: «Señor Dios de Abraham, Isaac y Jacob, haz que hoy sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, para que este pueblo se vuelva a ti». Y entonces el cielo comenzó a rugir. Nubes oscuras se rehuyeron de la nada. El aire cambió. El silencio se rompió. Cuando la fe es pura, el fuego no tarda en bajar. ¡Bum! Un rugido sacudió el monte. Un rayo cayó del cielo. No fue fuego humano, no fue chispa de madera.
Fue fuego de Dios. En un instante, el altar fue envuelto en llamas. La leña mojada ardió como si fuera paja. Las piedras se partieron. El agua desapareció. Hasta el polvo fue consumido. El pueblo gritó, cayó al suelo temblando. El Señor es Dios. El Señor es Dios. Cuando Dios responde con fuego, ya no hay espacio para las dudas. La montaña temblaba aún por el fuego. El pueblo, de rodillas, Clamaba: El Señor es Dios. El Señor es Dios. Entonces Elías se volvió hacia los profetas de Baal. ¡Que ninguno escape! Los soldados y el pueblo obedecieron. Los 450 profetas fueron llevados al arroyo de Quisón, y allí terminó su engaño. Era duro, pero necesario. Israel debía ser limpiado del veneno de la mentira. Cuando Dios enciende un fuego, también consume lo falso hasta la raíz. Después del fuego, Elías se volvió hacia el cielo. Sube, come y bebe, Acab, porque ya se oye el sonido de una gran lluvia. Pero el cielo aún estaba seco, ni una nube, ni una gota. Elías subió al monte, se arrodilló con el rostro entre las rodillas y empezó a orar. Envió a su siervo: Ve a ver al mar. ¿Ves algo? Nada, mi señor. Pero Elías no se rindió. Oró 1 vez, 2, 3, 7 veces. Porque la fe no ve primero, cree primero. La 7ª vez, el siervo volvió corriendo con los ojos abiertos como platos. Veo una nube, pequeña como la palma de una mano saliendo del mar. Elías se levantó de inmediato. Corre y dile al rey Acab que se prepare. La lluvia viene ya. El cielo, que antes fue testigo del fuego, ahora se vestía de tormenta. Ráfagas de viento comenzaron a soplar. Las hojas bailaban. El aire olía a agua, a promesa, a cumplimiento. Dios no necesita grandes señales, solo un corazón que crea en lo pequeño. En minutos el cielo se cubrió por completo. Las nubes rodaban como ejércitos oscuros. El primer trueno retumbó. Luego las gotas comenzaron a caer. Primero suaves, luego más fuertes, hasta que se soltó un diluvio. La tierra agrietada bebía con sed, los campos se empapaban, los ríos se llenaban. La sequía había terminado, y en lo alto del monte, Elías alzó sus manos, no para pedir, sino para agradecer. El mismo Dios que envía fuego es el que también trae lluvia para sanar. El carro real de Acab se preparaba para regresar a Jezreel, y entonces la mano del Señor vino sobre Elías. Con su manto recogido, Elías comenzó a correr y adelantó al carro del rey. Sus pies golpeaban el barro con fuerza, el viento le azotaba el rostro, pero no se detenía. No era solo velocidad, era la fuerza del cielo en movimiento. Cuando Dios te da fuerza, vas más allá de lo que parece posible. Elías llegó a Jezreel. El pueblo murmuraba: Elías venció, el fuego cayó del cielo, pero en el palacio, la reina Jezabel hervía de furia. Que los dioses me castiguen si mañana Elías no termina como los profetas de Baal. Cuando Elías escuchó su amenaza, algo cambió. El mismo hombre que había enfrentado a un rey, desafiado a 450 falsos profetas y orado hasta que el cielo ardiera, ahora tenía miedo. Porque incluso los más valientes pueden temblar cuando el enemigo susurra en la sombra. Elías huyó. Caminó solo por el desierto, sin compañía, sin fuerzas, sin esperanza. Se sentó bajo un arbusto seco y con voz apagada oró: Señor, basta ya, toma mi vida. No soy mejor que mis antepasados. El profeta del fuego ahora estaba apagado por dentro. Se durmió bajo la sombra débil del desierto pensando que era el final. Pero Dios no abandona a los suyos, ni siquiera cuando ellos se quieren rendir. Mientras Elías dormía bajo el arbusto, una mano suave lo tocó. Levántate y come. Abrió los ojos y vio un ángel. A su lado, pan recién horneado sobre piedras calientes y una jarra de agua fresca. Comió y volvió a dormirse.
Una segunda vez, el ángel lo tocó. «Levántate, come, porque el camino que te espera es largo». Dios no lo reprendió, no lo rechazó, lo alimentó, lo fortaleció, lo abrazó. Porque a veces lo más espiritual que puedes hacer es comer, descansar y recordar que sigues siendo amado. Elías caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. Allí se escondió en una cueva, lleno de preguntas, de dolor, de silencio. Dios le dijo: «Sal y ponte delante de mí». Primero vino un viento fuerte, tan poderoso que rompía las rocas, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y entonces vino un suave susurro. Y allí, en lo más tierno, Elías reconoció a su Dios. Elías cubrió su rostro, salió de la cueva temblando, pero con el corazón ardiendo. Y Dios le habló con ternura: «Regresa por donde viniste, aún tengo trabajo para ti. Ungirás nuevos reyes, formarás a otro profeta en tu lugar, y no estás solo, Elías. Aún hay 7000 que no han doblado sus rodillas ante Baal». Elías, que pensó que su historia había terminado, descubrió que Dios tenía más páginas por escribir. Dios no solo te encuentra en el fuego, te renueva en la misión. Pasaron los años. Elías cumplió su misión, formó a Eliseo, su sucesor. Y un día, Dios lo llamó a casa. Caminaban juntos cuando de repente un carro de fuego con caballos de fuego descendió del cielo. Separó a los dos profetas y Elías fue levantado en un torbellino de gloria. Eliseo gritó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo», y lo vio desaparecer como una llama que no se apaga, porque quien camina con fuego del cielo nunca termina en la oscuridad.